ya tenemos en la línea. Perdón, aquí. Sí, Alejandro Hernández Bringas, presidente nacional del IMEF. Ya me estaba yo brincando a las 9 de la noche. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Mari Carmen? Buenas noches, con el gusto de saludarte. Oye, cuéntanos, pues en medio de esta muy complicada situación internacional y nacional, ¿cómo ven ustedes? Hoy da una cosa que, bueno, el indicador manufacturero mejoró un poco, pero pues ¿cómo ven ustedes, que estamos ahora sí que al día a día modificando las expectativas? Sí, Mari Carmen, como tú bien lo dices, vemos mucha inestabilidad en las variables económicas. En algunos momentos parecen mejorar, en otros momentos las condiciones diversas que estamos viviendo vienen a complicar mucho. La buena noticia es que para nosotros es que el indicador IMEF, que normalmente es muy acertado, mejoró ligeramente, pero mejoró. No se ven las condiciones suficientemente buenas para que todo el año 2022 mejore, pero bueno, es finalmente una pequeña posibilidad que debería de alentarnos un poco. Alejandro Hernández, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Alejandro. ¿Cómo estás, Marco Antonio? Buenas noches. Pues aquí escuchando lo que ustedes están observando desde su perspectiva. Y bueno, hoy hay que tener en consideración este contexto internacional que la verdad viene a complicar a nivel internacional y sin duda complicará el escenario local, el escenario nacional en materia económica. ¿Cuáles son los escenarios que ustedes tienen previstos ante esta conflagración, ante esta invasión de Ucrania por parte de Rusia? ¿Qué tanto podría afectar o descarrilar el comportamiento económico de México? Mira, consideramos que sí afecta el ambiente que se vive por allá en Europa del Este, el mercado en donde principalmente participan granos y energéticos tiene que impactar de una o de otra manera. Si bien es cierto que estamos retirados geográficamente, finalmente esas repercusiones vienen a caer, tal vez en principio del lado de Estados Unidos, y Estados Unidos tiene una influencia muy importante con nuestro país. Creemos que no fue el mejor momento, venimos de una crisis sanitaria muy fuerte, muy importante, y esto viene aún a complicar más la situación. Crea mucha volatilidad en los mercados y eso finalmente repercute en nuestro país. Sí, desde luego, Alejandro, ¿qué tal? Te saluda José Yuste. Oye, cuéntanos, por favor, ahora en el tema de nuestros pronósticos de crecimiento, ¿cómo vamos con esto? Pues quizá podría alentarse la recuperación mundial, esto nos afectaría, ya de por sí teníamos un ajuste en los pronósticos de crecimiento para este año, ¿cómo vamos? Sí, nuestra estimación que tuvimos a finales del mes de enero, que todavía no tenemos esta coyuntura de la que estamos platicando geopolítica, nos mostraban un crecimiento de 2%. Sin embargo, la mayoría de las instituciones que están revisando sus propias estimaciones para este año vienen a la baja. Consideramos que en el caso del IMEF que tendremos en los próximos días será el mismo caso. Un 2% a la baja, estaríamos pensando en principio 1.5%, lo que pudieran estar resultando en nuestra estimación para el año 2022. Oye, y esto en lo que refiere ahorita, comentábamos que el primer impacto directo que va a tener esta guerra, porque todavía no sabemos qué va a pasar en Europa, si va a haber o no esta inflación, o sea, un estancamiento en el crecimiento con inflación. Todo esto es pronto todavía para saberlo, depende de la magnitud de la guerra, de si esperemos no escale todavía más y se vuelve realmente una tercera guerra mundial. Pero el primer impacto es la inflación. A ustedes en el IMEF, que además tiene que ver todo lo que es la cuestión financiera también, ¿cómo están viendo este tema de la inflación? ¿Hasta dónde creen que se prevé que llegue? Mañana Banco de México va a dar su informe trimestral. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes en el IMEF? Sé que esto cambia día a día, pero ¿qué esperan? Porque pues las empresas tienen que hacer planeaciones financieras.
Sí, así es. Y importantísimo para esas planeaciones financieras tener un buen dato, un buen análisis de lo que puede representar la inflación para que las empresas así determinen sus propias variables, principalmente sus precios que ofrecen al mercado. La inflación vemos muy complicada todavía. Habíamos revisado el mes pasado 4.4%, pero sin embargo creemos que tiene muchas presiones la inflación. Creemos que va a seguir incrementándose durante el año. Importantísima la participación de Banco de México a través de su política monetaria para hacer lo suyo con respecto a las tasas y poder mitigar estos incrementos en la inflación. Sin embargo, si no vemos una mejoría en el corto plazo. Creemos que en todo caso esta mejoría, disminución en los niveles inflacionarios se estarán dándose por allá del segundo semestre. Claro, y respecto de las posibilidades que tiene la economía mexicana para un mejor comportamiento, para un mayor crecimiento económico, ¿cuáles destacarías? Importante el tema de las exportaciones. Y para esto nos basamos en el crecimiento que está pronosticando en los Estados Unidos y la participación potencial que puede tener el mercado mexicano, las empresas mexicanas, a través de la participación en sus cadenas de suministro. Creo que en la medida en que pudiéramos tomar tracción de ese crecimiento norteamericano, puede venir a ayudar mucho a las empresas mexicanas a través de las exportaciones de sus productos. El tema del empleo, si bien es cierto que estamos en niveles recuperados con respecto al inicio de la crisis, hace falta aún que esas plazas que se habían perdido tengan la calidad en el tiempo de horas. Me refiero a que puedan tener la misma cantidad de horas que tenían antes de la crisis y sobre todo el mismo nivel de ingresos que mantenían. Tenemos indicadores que nos muestran que no necesariamente significan las mismas horas o el mismo sueldo estas plazas que se han venido recuperando. Así es, exactamente, Alejandro, lo que nos comentas. Oye, el otro tema que queríamos platicar contigo era, bueno, y recordar, estamos platicando con Alejandro Hernández Bringas, el presidente nacional del IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. El otro tema era el tema de la inflación, que ya narrabas un poco. El tema de la inflación, porque de por sí la tenemos elevada y ahora con el alto precio de la gasolina, vamos a ver si lo logran frenar, o del gas, o de los productos agropecuarios, o de los granos, que podría venirse por Rusia, Ucrania, una inflación por ahí. ¿Cómo lo estás viendo? Sí, comentaba que estamos viendo, traíamos ya presión inflacionaria importante. Creemos que a raíz de esta situación se puede presionar aún más. Consideramos que es importante la participación de Banco de México. Las expectativas en este tema de inflación no son las más alentadoras. La inflación, recordar que ataca directamente el bolsillo del consumidor, de la familia mexicana, y la familia mexicana con estos incrementos en sus precios pues no puede aportar al consumo que pudiera venir a significar un motor importante para esta reactivación. Creemos que sí está en niveles muy altos y difícilmente podrán verse disminuidos en esta primera parte del año 2022. Pues Alejandro Hernández Bringas, presidente nacional del IMEF, te agradecemos mucho la entrevista. Gracias, Alejandro. Alejandro, gracias. Al contrario, que estén bien, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bueno, hoy se dio a conocer